En este día 2 de febrero del año 2014 tengo el título que es Restauración y Honra. Restauración y honra. Y me voy a basar voy a leer 3 versos de la escritura, pero me voy a enfocar más en 2 de ellos. Y la escritura está en Eclesiastés capítulo 3, versos 11 y versos 14 y 15. Eclesiastés 3, 11, 14 y 15. Dice así la palabra del Señor, bajo el título Restauración y Honra. Todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Me paso hasta el verso 14. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Verso 15. Eso es lo que más me voy a concentrar. Aquello que fue, está hablando del pasado, ya es. Solamente Dios se puede expresar. Y lo que ha de ser fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. Restauración y honra. No voy a pasarme todo lo que les pudiera explicar del verso 11 para abreviar tiempo, para centrarme en los otros versos, hermanos. ¿Cuántos de ustedes creen que necesitan restauración? Yo creo que necesito restauración. Yo no creo que he llegado al tope, al límite delante de Dios en mi vida personal, en que ya 100% estoy preparado para la venida del Señor. No he llegado al tope, al límite de todo lo que puedo llegar a dar para el Señor. Estoy hablando en ese aspecto. Y qué bueno que algunos de ustedes contestaron que creen que necesitan restauración, hermanos amados. La restauración, hermanos, es algo maravilloso, es algo de parte de Dios, que está abierta esa puerta, esa oportunidad, hermanos, y es algo maravilloso, la restauración. Cuando el pecado entra, que es lo que pasó al principio, cuando el Señor lo hizo todo hermoso, cuando el enemigo Satanás se mete y hay corrupción, se activa la corrupción, entonces Dios también se activa automáticamente y tiene que accionar un plan en relación a lo que el enemigo hace, hermanos. Y ese plan se puede definir en una palabra, la palabra restauración. Cuando pasa lo que acabo de mencionar, Dios tiene que restaurar.
y su enfoque principal es restaurar al hombre y restaurar consecuentemente todas las cosas, porque hasta el mundo se echó a perder cuando el enemigo intervino, hermanos. ¿Por qué necesita restaurar al hombre? Porque el hombre fue puesto originalmente, fue creado originalmente y puesto, hermanos, en ese Edén, en un estado sobrenatural, porque no era normal la forma de ser de Adán, las cosas que Adán hacía. Porque se comunicaba con Dios cara a cara, de espíritu a espíritu. Fue un hombre creado por Dios que tenía la capacidad en espíritu de ponerle nombre a todos los animales. No era un hombre rubio y blanco, retrasadito mental, que andaba como enlelado mirando las cosas. No, hermanos, era un hombre sobrenatural en su estado original, y hizo muchas cosas que la Biblia omite, hermanos, pero él estaba viviendo en lo sobrenatural, en su estado original. Pero eso se acabó por intervención del enemigo, y Dios automáticamente se propuso, se determinó en regresar al hombre a su estado original, donde había una relación con Dios perfecta. No había ninguna barrera de por medio. Y otra de las razones, hermanos, que el Señor se propuso hacerlo es porque si no lo hiciera así, si no hubiera tomado esa determinación, entonces se hubiera convertido en un perdedor y Satanás en un ganador. Y eso no es posible, hermanos. Amén. Dios está en un proceso de restauración desde entonces. La iglesia, al empezar en su principio, viniéndonos del Génesis al principio de la iglesia al empezar en su principio fue una iglesia que podemos leerlo, hermanos, en el Nuevo Testamento, que vivió en lo sobrenatural, que conoció lo sobrenatural. Y otra vez, hermanos, porque el enemigo sigue suelto, la ocasión que va a ser encadenado, va a ser encarcelado o atado, allá está profetizado en Apocalipsis capítulo 20, el Señor va a enviar un ángel especial para tomarlo preso y encarcelarlo, pero eso todavía no sucede. Así que otra vez la iglesia, allá en el primer siglo, a través del tiempo se fue, la que principió allá en el primer siglo, hermanos, se fue alejando y se fue alejando de la vida sobrenatural, de esa relación sobrenatural con el Señor. Y si el Señor, hermanos, ha de venir por su iglesia, que de hecho así será, pues su iglesia, hermanos, en estos últimos tiempos no puede ser una iglesia muerta. No puede la iglesia estar esperando al Señor, la venida del Señor, en un estado de iglesia muerta, en un estado de iglesia religiosa, donde hay mucho metodismo, hermanos, cosas metódicas, donde hay mucha rutina, un ambiente seco, en donde no se percibe la presencia del Señor, hermanos, sino que el Señor va a venir por una iglesia que está viviendo en lo sobrenatural, porque el principio es igual al fin.
Gloria a Dios. Entonces, hermanos, nuestro Dios, bendito sea por ello, es un Dios que restaura. Dice Eclesiastés 3:15, aquello que fue, ya es. Y lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaura. ¿Puedes ir conmigo? Dios restaura lo que pasó. ¿Por qué? Porque Dios no es un perdedor, hermanos. Amén. Pero con ciertos seres humanos, el propósito del Señor es para todos los seres humanos, para toda la iglesia. Pero con ciertos seres humanos la cosa cambia. Porque el Señor, dependiendo del corazón, es lo que puede hacer en la vida de un hombre o de un cristiano y una cristiana. Porque hay cristianos que si perdieron el primer amor, hermanos, como eran al principio, como yo como pastor los he conocido al principio, tengo 18 años viendo hombres y mujeres entrar a la iglesia, entrar al camino del Señor, al reino de Dios, hermanos, y sé cómo eran al principio, y al pasar el tiempo, hermanos, veo que han perdido el primer amor, como eran al principio. Pero lo que sangra mi corazón es cuando veo que no les importa, no les interesa, no les importa ser unos perdedores, permitiendo que Satanás sea un ganador, porque ese es efecto de parte del enemigo, hermanos. El perder un primer amor, el dejar de ser como éramos al principio, es un efecto de parte del enemigo. Pero nuestro Dios, hermanos, en contraparte, es un Dios de restauración. Y Él está en un proceso restaurador, regresando, tratando de regresar en algunos casos, pero Él regresando al hombre a su estado original, al hombre, a la mujer que se lo permite. Bendito sea el Señor. Y trayendo las cosas a su estado original. Y en relación a eso, hay cosas que Dios ha de hacer en forma directa, que a Él le corresponde. Esa es su área. Y hay otras cosas que Dios ha de hacer en forma indirecta, a través de. En este caso, hay cosas que el hombre no puede hacer. Sabemos perfectamente bien eso. Y Dios ahí es donde se activa y lo hace de forma directa. Pero hay otros casos, otras cosas que Dios las delega al hombre, o las delegaría al hombre, porque a Él le corresponde hacerlas. Porque Dios en su estado original las delegó al hombre, que no puso todo debajo de sus pies. Todo lo puso debajo de sus pies, dice por ejemplo en el Salmo 8, hermanos. Pero se le fueron de la mano del hombre. Perdió la autoridad que el Señor le dio sobre este mundo y las cosas de este mundo. Entonces entendemos por esa delegación que Dios le da al hombre al principio, que Dios entonces, hermanos, va a dar la capacidad al hombre para retomar lo que ha perdido. El hombre y la mujer poniendo su parte humana y él poniendo la divina, para que a través del hombre mismo, hermanos, las cosas sean restauradas. Vamos a ver ahora unos principios de restauración que necesitamos recordar, hermanos, para este tiempo maravilloso en el que hemos entrado. Los que creemos en lo sobrenatural, hermanos, los que estamos recibiendo cosas sobrenaturales de parte del Señor, en este kairos de Dios al que hemos entrado, este tiempo especial, hermanos.
Porque nosotros somos llamados a ser unos restauradores. No se diga el ministerio de un pastor, hermanos. Una función muy principal de un pastor es restaurar ovejas, no matar ovejas. Así que somos llamados a ser restauradores como Nehemías. Este es un tiempo de restauración en que la vida de la persona, del cristiano, tiene que regresar a Dios. En que los matrimonios tienen que regresar a Dios, en que las familias también tienen que regresar a Dios, en que los gobiernos tienen que regresar a Dios, en que el oro y la plata que dice a través de Ageo que es de él, hermanos, tiene que regresar a Dios. Y este es un tiempo de restauración en el que nos estamos acercando a la segunda venida del Señor. Especialmente pensando en algunos temas que hemos estado reflexionando en ellos. Y vamos, hermanos, a ver algunos principios de restauración. En cuanto a principios, hermanos, por cierto, entre paréntesis, Dios no cambia. El hombre cambia sus principios. Esta nación cambió sus principios que tenía al principio. Pero Dios no cambia en cuanto a principios. Y si hay un cambio es para aumentarlos. Pero Dios jamás disminuirá sus principios. Así que vamos ahora, hermanos, al libro del profeta Ageo. Y quiero pedirles que digan conmigo: tiempos de restauración. Tiempos de restauración. Amén. Tiempos de restauración. Ageo, capítulo 1, verso 2. El Señor de los ejércitos habla así. Estoy leyendo de la versión Reina Valera 1602. El Señor de los ejércitos habla así diciendo: este pueblo dice, no es aún venido el tiempo de que la casa del Señor sea reedificada, que es lo mismo que decir que sea restaurada. Restaurar es dejar algo como estaba en su estado original. Cuando menos. ¿Ok? Pero tratándose de la restauración del Señor y de acuerdo a sus planes, puede ser también, hermanos, una restauración desde el doble, como el caso de Job. Cuando lo restauró, ¿quedó igual? ¿O cómo quedó? Al doble. Así que puede ser desde el doble hasta 7 veces más. Para el que no me cree, el Señor puede restaurar hasta 7 veces más. Vamos a ir a Isaías capítulo 30, verso 26. Voy a leerles la versión Reina Valera contemporánea. Dice así: el día que el Señor ponga una venda en la herida de su pueblo y cure la llaga que le causó, la luz de la luna alumbrará como la luz del sol, y la luz del sol alumbrará 7 veces más, como la luz de 7 días. En el Génesis tuvo un resplandor. En el paraíso del principio. Cuando el Señor establezca el paraíso al final, principio es igual a final, el sol alumbrará 7 veces más. Restauración séptuple, hermanos. Y lo que hace con el sol, lo puede hacer con el hombre. Amén. Gloria a Dios.
Aunque en este tiempo, hermanos, regresando a la palabra que fue dicha por medio del profeta Ageo, en este tiempo, ubicándonos en Ageo, hace aproximadamente unos 2500 años del punto en el que estamos ahorita, que es en relación al templo, el llamado, que había sido destruido por los caldeos, por los babilonios, y que habían pasado los 70 años que se habían profetizado por medio del profeta Isaías, hermanos, que estaba abandonado, que estaba en ruinas. Cierta parte del pueblo de Israel había regresado a Jerusalén. Amén. Pero cada uno de los habitantes, de los que habían regresado, se había enfocado, hermanos, en buscar su propio terreno, en construir sus propias viviendas, en labrar sus propias tierras. ¿Esto tiene algo de malo? No, en un aspecto de decirlo. Cuando estamos haciendo la voluntad de Dios, todo esto no hay ningún problema. De hecho, puede significar bendiciones de parte del Señor. Tener un propio terreno, construir su propia vivienda, labrar su propia tierra, cuando está uno bajo la voluntad del Señor, haciendo las cosas, hermanos, bajo la voluntad de Dios. Pero lo que aquí estaba pasando es que se habían olvidado realmente del Dios que restaura. Estaban tan emocionados que habían salido, hermanos, de allá de Babilonia, que se habían olvidado del Dios que restaura y de algo muy importante para lo cual Dios los había llevado o regresado allá, hermanos. Porque para tener una propiedad, para tener vivienda y para comer, pues eso lo pudieron haber hecho allá en Babilonia, que venir a hacerlo acá en Jerusalén, por decirlo en ese aspecto. Entonces, Dios dice a través del profeta: este pueblo dice, no es aún venido el tiempo de que la casa del Señor sea reedificada o sea restaurada. Estaba todo en ruinas, la casa de Dios estaba en ruinas, y para los que habían regresado, hermanos, no era el tiempo de una restauración. Ahora, aunque aquí se está hablando de algo literal, de algo físico, ¿verdad? Este es el simbolismo de algo espiritual también, que tiene un simbolismo con la iglesia. Porque nosotros sabemos, hermanos, que la iglesia surge por una restauración. Y para poder comprobar eso, tenemos que leer Hechos capítulo 15, versos 13 al 19. Ahí se está hablando precisamente de una restauración en relación a los gentiles, sobre los cuales sería invocado su nombre, hermanos amados, donde habla del tabernáculo caído de David, que lo volvería a levantar. Eso tiene que ver con restauración. Así que conocer los tiempos, para ellos no era el tiempo de restauración. Conocer los tiempos en que vivimos es sumamente valioso, sumamente importante. Primera de Crónicas 12:32 dice: de los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los yom, en los espacios de tiempos definidos con un fin. Entendidos en los yom, o en los tiempos. Yom es la palabra hebrea que se usa ahí. Y que sabían, que tiene otras aplicaciones, pero que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos.
responsabilidad, hermanos, cuando por lo que nosotros hablamos alguien nos sigue. Tenemos que estar muy seguros que lo que estamos hablando es bajo la voluntad de Dios. Porque si por lo que yo digo alguien me sigue, es una gran responsabilidad delante de Dios. Pero ellos sabían lo que Israel debía hacer. Aquí hay miembros que sabemos lo que se debe de hacer, ¿verdad? La palabra nos sale por los poros, por las orejitas, por las naricitas, por todos lados. Aleluya. Esta es la época del rey David, cuando él debía ser puesto como rey de Israel. Pero los hombres que se levantaron y que se unieron al liderazgo de David eran hombres entendidos en los tiempos. Y la Biblia, hermanos, habla de este concepto acá en el Nuevo Testamento. En Romanos 13:11 dice: y esto conociendo el tiempo. De hecho, me parece que hablé de ello en el mensaje pasado, que es ya hora de levantarnos del sueño. ¿Con qué tiene que ver eso con levantarnos del sueño? Con restauración, con despertar. Una restauración de despertar. Porque ahora, ahí está la razón, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Si estaba cerca, mencionándose en el siglo I, imagínense en el que estamos. ¿Qué tan cerca estamos? Debemos ser gente entendida en los tiempos, interpretar a Dios con lo que Él está haciendo. Yo espero que usted sea uno de esos cristianos, de esas cristianas entendidos en los tiempos. Esto es un punto muy importante, hermanos, y el Señor le dice al pueblo eso, cuando le está hablando a través de Ageo. Ustedes dicen que aún no es el tiempo de la restauración o la reedificación. ¿Qué sucede cuando el tiempo de la restauración, de una restauración ha llegado, hermanos? Tiene que haber varios indicadores que nos precisan que es un tiempo de restauración. Primero, ¿por qué es restauración? Porque lo que se pretende restaurar está en un estado de ruina. ¿Amén? Y si en algún momento de la vida y de la historia humana, el mundo, la sociedad, los gobiernos están en un estado de ruina, es ahora, en estos tiempos. Y si en algún tiempo habíamos estado metidos, hermanos, en un estado de religiosidad, hablando del mundo evangélico, el mundo cristiano, si en un tiempo habíamos estado metidos en un estado de religiosidad o de un cristianismo rutinario o de un, entre comillas, cristianismo extremista o legalista. Estoy hablando de el alegador que no vive lo que habla. Tiempo de cristianismo de apariencia, tiempo de cristianismo falso, con moldes, hermanos, cristianismo en ruinas. Si hay un tiempo que está prendiendo y apagando ese indicador, hermanos, de que necesita restauraciones hoy en día, porque toda esta situación que estoy mencionando está en ruinas. ¿Y por qué se necesita reedificar o restaurar o volver las cosas a su originalidad? Porque sencillamente, hermanos, el cristianismo ya llegó a lo último en degeneración, está en ruina. Y esto es un indicador. Y por otro lado, hermanos,
hermanos, cuando vienen los procesos de restauración y Dios empieza a restaurar de algo que está en ruina, pues solamente una persona que no está bien de sus facultades mentales se le va a ocurrir que es la mano humana, que es la capacidad humana, que es la fuerza humana la que puede restaurar. Tiene que ser algo sobrenatural. Solo Dios, hermanos, con su intervención, después de nosotros poner nuestra parte humana, se necesita la intervención de Dios para que se dé lugar a una restauración. Como por ejemplo aquel matrimonio que después de tantos pleitos, ¿verdad? Y cachetadas y de gritos y de todo lo que pasa, ¿verdad? Y luego de repente resurge el matrimonio, hermanos amados, pues solamente por un milagro de Dios. Las capacidades se agotaron, todo se agotó, hermanos. Lo que humanamente se podía hacer, solo un acto sobrenatural de Dios puede en un momento dado restaurar un matrimonio, o restaurar una iglesia, o una familia, o un gobierno, hermanos. Entonces, algo que está en ruinas necesita ser restaurado. Y entender que es el tiempo de una restauración. Luego, ¿qué es lo que sucede en ese tiempo? Porque lo primero que tiene que ocurrir es una genuina intervención de Dios. Pues tiene que haber, hermanos, mensaje fresco de parte del Señor. Y eso es lo que vino por medio de Ageo. Esa palabra no existía, hermanos. El Señor usa a Ageo y llega el profeta con un mensaje fresco. Ahí en Ageo 1:3 dice: fue pues palabra del Señor por mano del profeta Ageo, diciendo, o sea, se fijan, palabra fresca de parte de Dios. Lo que se necesitaba en ese tiempo en que todo estaba en ruinas, hermanos. Palabra fresca de parte del Señor. Un mensaje fresco que se necesitaba conforme al tiempo, a ese tiempo, hermanos. Y siempre habrá siervos y siervas de Dios que en su búsqueda de Dios, en su entrega al Señor, hermanos, Dios los va a usar. Así como usó al profeta Ageo para ese tiempo. Es lo mismo en nuestro tiempo, hermanos. Dios va a usar siervos, va a usar siervas para traernos palabra de Dios. Como en este caso, por medio de nuestros apóstoles y nuestros profetas, en este tiempo, hermanos, en el que hemos entrado. ¿Ven? Mensaje fresco, que nos rete, que nos despierte, que nos provoque, hermanos, no solamente a una vida correcta, a volvernos a una vida correcta, sino de hacer lo que se necesite hacer para que la restauración, hermanos, en nuestra vida o en nuestra iglesia se dé, hermanos. En su iglesia, en estos tiempos que está en ruina espiritual, palabra fresca que aparte de provocarnos, nos lleve a ver nuestra condición, hermanos. Aleluya. Que pueda notar la condición cuando algo necesita ser restaurado. Que pueda discernir que se necesita la intervención de Dios. Dice en Ageo 1:4: es para vosotros tiempo, para vosotros, de morar en vuestras casas enmaderadas, y esta casa está desierta. Parafraseando esta declaración del Señor,
Esto sencillamente quiere decir que los que habían regresado del cautiverio habían sido distraídos, hermanos, por sus cosas personales, por sus ambiciones personales, y se habían olvidado del propósito del retorno, hermanos. Gracias a la intervención sobrenatural del Señor, los había regresado, se olvidaron del propósito de regresarlos, que era restaurar la casa de Dios y ser restaurados ellos mismos espiritualmente hablando y retomar el culto de la adoración a Dios, pero estaban tan entretenidos en lo suyo propio, tal como ocurre hoy en día, hermanos. Los cristianos estamos tan metidos en el mundo, tan absorbidos por el mundo, por nuestras cosas personales, por nuestras cosas terrenales. La lista es larga, hermanos, que nos hemos olvidado para qué Dios nos regresó a Él. ¿No es así? ¿O exagero? Y hay una provocación de parte de Dios. En Ageo 1:5 dice: pues así ha dicho el Señor de los ejércitos, pensad bien sobre vuestros caminos. Viene una palabra fresca de parte de Dios, y esa palabra fresca me hace que reaccione para ver en lo que he estado tan ocupado, en lo terrenal, en las cosas personales, y me pone el Señor a pensar, a meditar sobre cómo estoy, y luego todavía me quiero hacer el desentendido. Y el Señor dice en Ageo 1:6: sembráis mucho. O sea, trabajas demasiado. Como cuando alguien dice: tengo 2 turnos, no me alcanza, por eso es que no voy al templo. Al cabo Dios conoce mi corazón. Una de las clásicas justificaciones. Siembras mucho y encerráis, dice el Señor a través de Ageo, o recoges poco. Encerráis o recoges poco. Pero es que no lo siembras en el reino. Es que no lo siembras en el reino. No lo siembras en la iglesia del Señor. O lo andas sembrando en otro lugar donde Dios no te dijo que siembres. Andas sembrando donde tú crees que debes de sembrar. Aleluya. No lo siembras en la iglesia del Señor, no lo siembras en lo tuyo, sino que lo siembras en lo tuyo propio, en tus afanes, en tu deseo de recoger, de encerrar, solo o casi solo para ti. Comes y no te llenas. Ahí mejor ni digo nada. Bebes y no te sacias. Te vistes y no te calientas. Parafraseando esas expresiones, hoy en día, moda que sale, moda que agarras y no te sacia y quieres más. ¿Ah? Y luego dice la palabra: y el que anda a salario recibe el salario en trapo horadado o agujerado. Estoy hablando, hermanos, cuando todo lo que se recibe parece que estamos como una coladera. Todo se nos va.
como si la cartera tuviera hoyos, o el bolsillo del pantalón tuviera hoyos, donde usted ponga su dinero. Parece que tuviera hoyos. Esto significa que es un pueblo que está en actividad, pero su actividad no es la actividad de Dios, que está en afán, pero su afán no es el de Dios, que está bien metido en las cosas de este mundo y desconectado con Dios. Y que hay circunstancias alrededor que lo motivan, que lo inspiran, que lo provocan a vivir así. Y tiende a justificarlo. Obviamente el que no tiene entendimiento o sentido de Dios, hermanos. ¿Y qué es lo que pasa? Pues hay una ruina espiritual, en una vida enredada en los deseos de este mundo. Y estamos viendo indicadores de la necesidad de una restauración. Ageo 1:7 dice: así ha dicho el Señor de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Esto de meditar sobre nuestros caminos, hermanos, es como si Dios nos está repitiendo lo siguiente: tienes que hacer ajustes, tienes que hacer ajustes, tienes que hacer cambios en tu vida, tienes que hacer cambios en tu vida. Algo anda mal. Y es como el Señor diciéndonos: y no soy yo, dice Dios, el que anda mal. Eres tú el que anda mal, y no culpes a nadie. Yo no soy, dice Dios, el que tiene que hacer cambios. Eres tú. Piénsalo, medítalo. ¿O hay algo en lo que Dios está mal, hermanos, y nosotros estamos bien? ¿Dios necesita hacerle un cambio, por mínimo que sea, o nosotros? Nosotros. Los que tenemos que pensar, meditar, somos nosotros. ¿Por qué nos va como nos va? ¿Por qué estamos como estamos? ¿Por qué no nos resultan las cosas como nosotros quisiéramos? Y hay quienes hasta llegan a expresarnos: ay, yo creo que estoy maldito. Dios sabe. Pero por otro lado, Dios sabe que ni al templo voy, ni la Biblia leo, ni tengo tiempo para orar, que tengo tanto trabajo, pero no me alcanza. Es el cuadro, hablando en palabras actuales, que está descrito aquí en Ageo, aplicándolo a nuestro tiempo. Voy a pasarme el verso 8 a propósito, porque luego quiero hacer unas observaciones de él. Y para leer Ageo 1:9, dice: buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa. O sea, el dinero lo retienes para tu casa. Cada uno a lo propio, cada uno a sus intereses personales, cada uno a lo suyo. Es como diciendo el Señor. Pero luego fíjense lo que dice Dios: y soplo en ello. Yo lo disiparé en un soplo. Para que, como si se te desapareciera el dinero, no te alcanza. ¿Podrá hacer eso el Señor, hermanos? ¿De que el dinero no nos alcance? De que haya que hacer más esfuerzo y más esfuerzo y más esfuerzo.
y tener más abandonada a la esposa y más abandonada a la familia y más abandonado al Señor y a la iglesia. Y no alcanza, y no alcanza. La pregunta sería, hermanos, bueno, viéndonos aquí a G 1:10 dice, por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia. Lluvia es un símbolo de la bendición de Dios. Y la tierra detuvo sus frutos. Esto aplica en lo espiritual y también en lo literal. Hoy en día hay ríos, hay manantiales, hermanos, que han desaparecido. ¿Es cierto o no es cierto? En la época de mi abuela, para ir de Mexicali a San Felipe, en el estado de Baja California, el mar llegaba y rebasaba por donde hoy en día hay carretera. El mar se ha retirado. Las tierras ya no producen lo que antes producían. La fruta y verdura parece que se ha encogido. Antes eran unas tremendas sandías o tremendos melones, ¿no? Tremendos pepinos o lo que fuera. Y la pregunta sería, hermanos, ¿es acaso por el pecado del hombre? ¿Será por eso? Ay, pastor, ¿qué tiene que ver el pecado del hombre con lo que pasa en la tierra, en las verduras, en las frutas, pastor? Salmo 107, versos 33 y 34. Él convierte los ríos en desierto. Habla de Dios. Y los manantiales de las aguas en sequedades. La tierra fructífera en estéril. ¿Por qué razón? Por la maldad de los que la habitan. ¿Tiene que ver el pecado del hombre o no? Y para allá vamos, hermanos, ¿o no? Toda la ecología degenera en ruinas, hermanos. Necesita restauración. Hasta el mundo mismo. ¿Saben ustedes que, por ejemplo, en el estado de Texas hay quienes tienen más de 500 acres, pero la ley es que los que tienen 500 acres de tierra no los pueden sembrar? Si tienen un poquito más después de 500, eso no más. Pero los primeros 500 acres no los pueden sembrar. ¿Saben ustedes por qué? Por la escasez de agua, hermanos. Por falta de agua. Ahora vean la contraparte, Salmo 107, 35. Vuelve el desierto en estanques de aguas y la tierra seca en manantiales. A esto se le llama restauración. ¿Y quiénes pueden hacer la diferencia, hermanos? ¿Quiénes? Pues nosotros, los habitantes, no viviendo en pecado, en corrupción, en degeneración. Los inmigrantes, hermanos, de Europa aquí a Estados Unidos empezaron a base de oración y palabra de Dios. Hoy en día, ¿cómo está la sociedad norteamericana? En ruinas. Y así le está diciendo Dios al pueblo de Israel: se ha detenido la lluvia por ustedes. Y ustedes, el salario que reciben, parece que lo reciben en un trapo con hoyos. Ageo 1:11 dice: y llamé a la sequedad sobre la tierra.
Ponga atención, llamé a la sequedad sobre esta tierra, y sobre los montes, y sobre el trigo, y sobre el vino, y sobre el aceite, y sobre todo lo que la tierra produce. Fíjese bien en lo que dice enseguida, y sobre los hombres. ¿Escuchó? Sequedad sobre los hombres. Y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Hermano, estamos hablando de un decreto de sequedad sobre todo lo que hicieran. Santo Dios. ¿Qué hay que hacer ante un estado así, hermanos? Desértico en lo físico y en lo espiritual, donde todo lo que se ve es ruina. Lo único, hermanos, es que venga una restauración. Que lo sobrenatural ocurra. Que la intervención de Dios se active para lo que está en ruinas, que cobre vida. Ahora, lo primero que Dios provoca al pueblo es lo que dice a través de Ageo en el verso 8, Ageo 1:8. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa. O sea, estoy entrando al punto de cómo puede venir una restauración a nuestra vida. En lo espiritual, en lo económico. ¿Cómo? Dice en Ageo 1:8, subid al monte, traed madera, reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré honrado, ha dicho el Señor. Y con esto abro la pregunta. ¿Dónde dice Dios que es honrado? ¿Dónde se hace su voluntad? ¿En dónde se hace su voluntad? Pues donde Dios recibe honra. Y el único lugar que está destinado a hacer la voluntad de Dios para honrarlo es su pueblo, es su iglesia. No hay otro lugar. No me estoy refiriendo a las cuatro paredes. Es su pueblo, es su iglesia, hermanos. Entonces, la restauración al resto de las cosas creadas tiene que empezar primero por la casa de Dios, que somos nosotros. Queremos ver un cambio en todo lo demás. La restauración tiene que empezar primero por la casa de Dios. Es lo que dice 1 Pedro 4:17. Porque es tiempo de que el juicio o el crino, que aquí en este caso significa el efecto de la intervención de Dios, porque es tiempo de que el juicio, parafraseando el término juicio, el efecto de la intervención de Dios comience por la casa de Dios, que somos nosotros la iglesia. No es el edificio de cuatro paredes. No existía templo cuando Pedro estaba hablando esta palabra de parte del Señor. Le está hablando a la iglesia. Es su casa, su iglesia, su pueblo. Lo primero que tiene que ser procesado por la restauración, hermanos, que es en donde se debe de hacer la voluntad de Dios. Entonces la ruina llegó, ¿por qué?
porque se dejó de hacer la voluntad de Dios. Ya cuando el hombre empieza a meterse en sus ideas personales, en su necedad, en sus caprichos, en su religiosidad, en sus filosofías, etcétera, 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 hermano, todo lo que el hombre consigue es ruina. Y para que la restauración llegue, entonces el hombre tendrá que volverse a Dios en un anhelo de hacer su voluntad, y solo haciendo su voluntad le vamos a honrar. Y las cosas empiezan a cambiar. Ahora, la iglesia, la casa de Dios, que somos nosotros, hermanos, sin lugar a dudas necesita ser restaurada. Dios lo pudiera hacer Él solo, si Él quisiera. Pero es como cuando a los hijos se les quiere dar todo lo que quieran. En lugar de ayudarlos, peor los estamos echando a perder. Todo lo que quieran, a la hora que quieran, todo lo que quieran hacer, hermano. Para que seamos restaurados, Dios pudiera dar la palabra y ¡pum! De repente todos quedamos restaurados. Pero nosotros entonces seguiríamos siendo, como no entró de por medio nuestro corazón, nuestra voluntad, entonces nosotros seguiríamos siendo los necios de siempre. Los sirve para nada en algunos casos de siempre. Y Dios es el Dios que marca los tiempos, pero en la restauración Él quiere poner a trabajar al hombre. Si hay algo mal en mi vida, ¿quién tuvo la culpa? ¿Dios o yo? Yo. Entonces, Dios quiere que yo haga algo al respecto. Si algo está pasando en la iglesia, ¿quién es el culpable? ¿Dios o nosotros? Nosotros. ¿Quién tiene que ser al respecto? Nosotros, la iglesia, poner nuestra parte humana, donde van involucrados nuestros sentimientos, nuestro corazón, hermanos amados. Tenemos que trabajar en un proceso de restauración, y no es un asunto de abrir y cerrar de ojos. En Ageo 1:8, cuando Dios dice subir al monte y traer madera, como que eso ya no le gustó al pueblo. Tratándose de hacer algo, Dios nos libre. Y por eso Dios le recordó le recordó al principio, hermanos, cuando les dice ahí en Ageo 1:6, siembran mucho, recogen poco, comen, beben y no se sacian, se visten y no se calientan, y el salario parece que lo echan en trapos agujerados. Pero cuando Dios les dice lo que tienen que hacer, suban al monte, pónganse a trabajar, traigan madera, edifiquen la casa, como que fruncieron el ceño, las cejas, y tuvo que volverles a hablar, como diciéndoles, por eso están como están. Cuando les dice a través del profeta Ageo lo que les dice en los versos 9, 10 y 11 del primer capítulo. ¿Qué es lo que estaba pasando? El pueblo se resistía a ser parte del proceso de restauración. Pero Dios les dijo, subid al monte y traed madera. Y aquí, hermanos, tiene un simbolismo muy interesante. Antes de ver otras cosas, necesito que pongan atención en esto. ¿Usted sabe de algún monte en donde uno sube y baja con la madera? Yo no. Lo que hay en los montes no es madera. Lo que hay en los montes son árboles. Sería muy fácil, ¿verdad?,
si se pide madera, subir al monte nomás a recogerla, ¿verdad? Los 2x4 ahí parados, los 2x6 ahí parados, los 2x8 ahí parados, los 2x10 ahí parados, los 2x12 ahí parados, y nomás llegamos y a recoger y bajar con la madera. No. Lo que hay en los montes son árboles que hay que cortar y hay que procesar. ¿O no? ¿Cuál es la diferencia entre la madera y el árbol? La diferencia es que, mucho ojo aquí, mucho oído, para obtener la madera, antes hay que sacrificar el árbol. El árbol tiene que morir. El árbol tiene que entrar al proceso de morirse. Y eso tiene un simbolismo dual. Y nosotros, hermanos, somos comparados en la Biblia como árboles. ¿Sí o no? Somos comparados como árboles. Y nosotros somos la madera que ha de servir para la reedificación de la iglesia. Pero para que la madera salga del árbol, el árbol tiene que morirse. ¿Verdad? Y ahí es donde decimos, ay, Dios mío. Ahí es donde está lo malo, es donde no nos gusta. Eso de que cada quien, como se llame, quiere hacer lo que él quiere, lo que ella quiere. Hermanos, para que el árbol muera, también, obviamente, hay que hacer un gran esfuerzo. Hay que usar el hacha, hermanos. El árbol de donde sale la madera está ¿en dónde? En el monte. Y un monte está más arriba de donde nosotros estamos. Por lo tanto, se trata de otro esfuerzo. Hay que subir. Hay que subir. La posición de donde ahorita estás, hay que subir. No es la apropiada. Tienes que subirle. Tienes que subir tu intimidad en tu relación con Dios. Tienes que subir el monte. Cuando subas al monte, todavía tienes que morir, hay que procesarte, tiene que salir de ti la madera con la ayuda sobrenatural de Dios. No, por ti mismo. Esa es la parte humana que a nosotros nos corresponde. Y cuando el árbol se haga madera, no es para otro uso, sino para reedificar, para que haya una restauración en la iglesia del Señor, en la casa del Señor, para que ahí, en la iglesia del Señor, se haga la voluntad del Señor. Y entonces es cuando resurge, hermano, la restauración, y se abre la ventana de los cielos y se derrama bendición. Alabado sea el Señor. Hermanos, y el resultado final es que Dios deberá ser honrado, hermanos, y la voluntad de Dios deberá ser hecha, deberá de hacerse, hermanos, para que haya esa honra. Y si la casa de Dios es restaurada, hermanos, y no se hace su voluntad, ahí entonces la condición del pueblo es la que menciona Geo en el capítulo 1, verso 6, verso 9, verso 10, verso 11. Dicho en otras palabras, hermanos,
es estar bajo la gloria con violencia de parte de Dios. Oh, pastor, yo pensé que la gloria con violencia de parte de Dios era que iba a descender fuego del cielo. Si alguien estaba esperando eso, no ha entendido. El dinero no rinde, el dinero no alcanza, el dinero no es suficiente. Tanto afán para nada y para vivir en una mediocridad. ¿Por qué? Porque no hemos entendido los principios de Dios, hermanos. Andamos sembrando donde no debemos, de forma equivocada, ¿verdad? De acuerdo a nuestra muy sabia forma de pensar. Aleluya. Todo eso sucede, ¿por qué? Porque no estamos caminando en la voluntad de Dios. Si no estamos haciendo la voluntad de Dios, no lo estamos honrando a Él. Y como consecuencia, la casa de Dios no está restaurada. Si entendemos estos principios tan sencillos y los ponemos en nuestro corazón, hermanos amados, todo puede cambiar. Todo. Fíjense cómo dice por medio de Ageo en el verso 12, ya para terminar. Y oyó Zorobabel. Zorobabel significa nacido en Babel, o sea, en otras palabras, nacido en confusión. Hay algunos casos, hermanos, que desde un principio algunos ahí nacieron en confusión porque hacen su propia voluntad. Y hay unos casos de necedad, hermanos. Otros nacieron en la confusión de la religiosidad. Otro de los moldes humanos. De ahí nos sacó el Señor, hermanos. Me incluyo. Faltaba más revelación, llegar más allá, más adelante. Pero el Señor nos dio palabra fresca, nos dio revelación fresca, por medio de sus apóstoles y profetas. Aleluya. Dice, y oyó Zorobabel, hijo de Sealtiel, y Josué, hijo de Josadac, gran sacerdote, y todo el demás pueblo, la voz del Señor su Dios y las palabras del profeta Ageo, como lo había enviado el Señor, el Dios de ellos. Y quiero que me ayuden a leer esa última expresión. Y temió el pueblo delante del Señor. Finalmente, hermanos, esto es algo que se tiene que restaurar en nosotros. El temor de Dios en nosotros. Preguntémonos, hermanos, ¿verdaderamente yo tengo temor de Dios? La Biblia dice que con el temor de Dios las gentes se apartan del mal.
verdaderamente tengo yo temor de Dios. Con el temor de Dios, las gentes se apartan del mal. El problema es cuando pensamos, decimos y hacemos cosas que no creemos que están mal. Cosas que leemos en la Biblia que Dios dice que no hagamos y nosotros las hacemos. ¿Es así o no es así? ¿Necesitamos restauración en nuestra vida personal o no? ¿Qué es lo que hacemos cuando estamos solos? Donde aparentemente nadie nos ve. Es donde aprovechamos para algo de Dios, algo del Señor, o donde reflejamos áreas sinvergüenzas de nuestra vida. Restauración y honra. Jamás el Señor sentirá que está recibiendo honra si no estamos viviendo, haciendo su voluntad. Hermanos, y es imposible que venga una restauración cuando alguien quiere hacer su propia voluntad. Pero el Señor está en proceso de restauración, hermanos. En nosotros está si aprovechamos la disposición del Señor, el diseño de Dios, hermanos, especialmente en estos tiempos que se acerca el final, la segunda venida del Señor está cerca, hermanos, para buscar una restauración personal a nivel de iglesia también. Así que, como dice en Eclesiastés 3:15, aquello que fue, ya es. Todo va a terminar al final como al principio, en aquellos que se presten. Y lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. ¿Caíste en alguna trampa de Satanás? El Señor te puede restaurar. ¿Perdiste la relación íntima que tenías con el Señor? El Señor te puede restaurar. Bendito sea Dios por esa oportunidad, hermanos. García, Señor. Gracias, Señor, por haberlo traído hasta aquí, por todo lo que tú has estado haciendo en su corazón, Señor, la manera como tú has estado trabajando en su vida hasta este día. Te doy gracias, Señor, porque encontraste el momento, Señor, para perfeccionar tu obra en su corazón, para que él pudiera tomar esta decisión de hacer este pacto contigo, Señor eterno, este pacto en tu sangre preciosa, Señor Santo y Todopoderoso. Aleluya. En este momento, Señor, estoy encomendándolo en tus manos, pidiéndote que tú sigas siendo su pastor, Señor, y lo ayudes en todo momento difícil en su vida. Señor, que cuando venga la prueba, el ataque del enemigo, Señor, tú lo bendigas, lo ayudes, le des la sabiduría, le dé la fuerza, la fortaleza divina, Señor, para que él siga adelante, le dé la mano para levantarlo y que siga adelante, Señor, y nosotros también para darle el consejo, darle el apoyo, Maestro Santo, y darle también de nuestro amor, Padre Divino. Bendito seas para siempre. En este momento, Señor, estoy anulando en el nombre de Jesucristo toda maldición generacional que haya corrido por la línea de su madre y la línea de su padre. Señor, aquí decreto que queda anulada toda maldición generacional, Señor. Se termina aquí en la vida de Roger, Señor, en el nombre de Jesucristo.
Señor eterno, también por la línea de su madre, la línea de su padre, cualquier antepasado que haya participado en cosas de religión, ocultismo, Señor, cualquier pacto que se haya hecho, Señor, cualquier efecto, Señor, que haya venido corriendo, en este momento decreto la anulación en el nombre de Jesucristo, Señor. Aquí termina la vida de Roger, Señor Santo, en el nombre glorioso de Jesucristo, Señor Santo y Todopoderoso. Aleluya. Le pedimos perdón por cualquier pecado, por la línea de su madre, de su padre, por cualquier rebelión, cualquier iniquidad, Señor. Decreto la anulación, Señor, del efecto de todo pecado, toda rebelión, toda iniquidad, por cualquier línea de su padre y su madre que haya corrido, Señor. Decreto la anulación aquí en este momento en el nombre de Jesucristo en la vida de Roger, Señor. Aquí sea la honra y la gloria para siempre, Señor. Y decreto ventanas abiertas, Señor, y tu bendición derramándose sobre la vida de tu Hijo, Señor, ahora de manera más especial a partir de este día, en el nombre glorioso de Jesucristo. Roger Giovanni García, con la autoridad espiritual que el Señor me ha delegado, te bautizo de la única manera que la palabra de Dios nos enseña, conforme a Hechos 2:38, Hechos 4:12, Hechos 10:43 al 48, Hechos 22:16. En el nombre que es sobre todo nombre, para el perdón total de absolutamente todos tus pecados del pasado. Que su sangre preciosa sea derramada sobre tu vida, desde tu cabeza hasta la planta de tus pies, y te inunde en tu corazón, en tu alma, en tu espíritu, en todo tu ser, su sangre preciosa. Tu nombre sea escrito en el libro de la vida. En el nombre de Jesucristo. Como anda el Salvador, qué grande gozo siento en mi corazón, y a mis pecados